Buenos días, gusto ver a cada uno. Sé que algunos andan medio enfermos, medio resfriados, algunos saliendo, otros todavía no pudieron venir precisamente por eso. Y todos los que estamos llegamos mojados, pero gracias a Dios llegamos y da gusto ver a cada uno. Vamos a tomar algunos favoritos para cantar esta mañana. ¿Quién tiene un favorito? El número 2. Himno número 2. Dice, a su nombre gloria. Pueden ponerse de pie si quieren. ¿Cómo cantar este sentado? A su nombre gloria. Junto a la cruz lo murió el Salvador. Por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Y de verdad es una maravilla que Jesús salvara a alguien como no. Desconozco como tú, pero como yo, es una maravilla. Buenos días, bienvenidos. Pasen nomás, en un momento vamos a orar, pero vamos a dejar que todos lleguen. Mientras, ¿quién tiene el siguiente favorito? Buenos días, bienvenido, gusto verlas. Bueno, después siguen buscando el favorito por mientras. ¿Cuánto? 38. ¿Escuché bien, hermano? 38, ya. Y luego también voy a pedir, antes de cantar, al hermano Sergio si podría dirigirnos en un momento de oración, por favor. Perdón, era 40. 40. Pero primero oremos y luego voy a dar algunos anuncios, ustedes sentados y luego cantamos. Así que hermano Sergio si podría dirigirnos en un momento de oración, por favor. Señor, muchísimas gracias te damos por el tiempo que nos has regalado, Señor. Una bendición que viene de tu parte. Amén. Te pido una necesita, Señor, y particularmente en esta época que estamos por habla de cambios climáticos y todas esas cosas. Sin duda que esta lluvia es muy apropiada para esta época de lluvia, porque sin duda que también es una bendición. Te damos gracias también porque podemos estar aquí, Señor, y pensar en que ha podido llegar, estar estando, no tienen dificultades. Lo que ha tenido el ánimo de estar aquí, Señor, y que sin duda reconforta el corazón de cada uno. Ahora, eso también, también dice tu palabra, Señor, debemos motivarnos a la amor y a las buenas obras. Y eso es muy gratificante, Señor, poder vernos y saludarnos y decirnos corazón. Gracias por el tiempo, Señor, que allí nos prepares en corazones, que nos prepares de todas formas, Señor, para el mensaje que tiene tu palabra, Señor. Amén.
Pueden tomar asiento y luego aprovecho algunos anuncios. Como siempre, buenos días, como siempre hay pequeños cambios cada semana al espacio que Dios nos ha dado. Hemos terminado de pintar atrás, así que el primer piso faltando algunas terminaciones y tal vez faltando darle otra mano en las partes donde faltó aquí en el primer piso, está casi hecho, gracias a Dios. Lo que nos falta es cambiar la ventana de ahí atrás, porque ahí le falta una mitad. Lo que sí, colocamos el vidrio al baño, así que vamos mejorando de a poco. Y si Dios permite, esta semana vamos a tener un enfoque de instalar la cuna ahí en ese espacio. Pudimos lavar la alfombra y buenos días, siguen llegando, bienvenidos. Quedan asientos, no muchos, pero quedan asientos, y siempre podemos juntarnos un poquito más como sea necesario. Así que tal vez esta semana vamos a ver si alcanzamos a instalar la cuna, sería de gran bendición. Y según entiendo, seguimos avanzando con la luz, la tramitación de nuestra luz propia en vez del vecino que estamos ocupando ahora. Entiendo que tenemos los permisos aprobados. Falta hacer la conexión y faltan algunos detalles, pero vamos un poquito más cerca para poder llegar a ese fin. Nos quedan algunas cosas que hacer, nos queda pegar cerámica en el segundo piso, el baño del segundo piso, luego nos falta pintar e instalar ese baño, sería un buen logro. Y luego básicamente casi estaríamos listos. No puedo imaginar qué voy a hacer con mi tiempo cuando ya no hay nada que arreglar aquí en el templo. Pero gracias a Dios que nos dio este espacio y gracias a Dios que nos ha cuidado la salud. Sé que algunos, especialmente el hermano Segundo, la hermana María, andan un poquito, no sé si decir complicado, pero no podían venir a causa de la salud. Así que oremos por ellos. Y por seguro, bueno, la hermana Irene también, muchos la conocieron por primera vez el domingo pasado. Ella necesita reposo por ortopédica, así que no pudieron estar con nosotros también. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por el avance aquí del templo, pero sigamos también orando por la necesidad de compartir el Evangelio. Espero un día muy pronto volver a organizarnos para salir, para visitar los días sábados, para encontrarnos con familias nuevas que tal vez no han conocido del Evangelio. El mandamiento de Marcos 16:15 fue, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ir y no dejar esperar simplemente que lleguen acá. También el domingo que viene, la semana que viene en la tarde, vamos a después del culto celebrar los cumpleaños. Así que sé que algunas hermanas tal vez están pensando, ¿qué puedo traer para compartir? No tiene que traer nada. Pero si puede traer algo para compartir, puede ser una bebida no alcohólica, por favor, puede ser algo, una bolsa de papas fritas, puede ser algo dulce, lo que sea. Si puede traer algo, traiga algo para compartir. Si no trajo nada, igual está bienvenido para quedarse y compartir con nosotros. Hace falta esos momentos para poder compartir juntos como familia de Dios. El himno número 40, pueden quedarse sentados para este himno y luego les voy a invitar que se pongan de pie para los últimos dos. Pero el himno número 40 dice: Roca de la eternidad. Buenos días, bienvenidos, siguen llegando. Si llegan muchos más, vamos a tener que ir a comprar más sillas. No, alguien puede ocupar la banca, podemos juntarnos más, sobran por lo menos 8 asientos todavía, así que gracias a Dios, gracias a Dios. Himno número 40. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, río limpio manantial, eres
tiene otro favorito? Porque yo lo elegí por flojera, no, por estar con poco tiempo. ¿Alguien más con un favorito? El 117. 117 dice, nunca, Dios mío, cesará mi labio. Pueden ponerse de pie si quieren, para estirar el cuerpo, las piernas un poco más antes de pasar a la enseñanza. Va a haber un himno más, así que si alguien quiere seguir buscando otro favorito, adelante. No hemos cantado este mucho, así que a ver si se nos llega. El 117. ¿Quién tiene? 116. 116, ahí mismo, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Muchas gracias, pueden tomar su asiento. Los niños pueden irse a su clase con Cristina la Valiente.
un recuerdo que todavía buscamos voluntarios quien le ayude. No necesariamente le ayude ahora, sino que le toma el cupo en el futuro para que tenga un descanso. Así que si usted dice, bueno, yo no sé si podría, pero tal vez, con un tal vez es suficiente, vamos a equiparle, a ayudarle a hacer lo que pueda para ayudarnos con la clase de los niños. La clase de los niños cumple varias funciones. Cumple una función para nosotros en el sentido de que nosotros ahora tenemos menos distracciones, pero cumple otra función para los niños en que los niños también puedan aprender de Dios a su nivel. Aunque muchas veces la enseñanza de la palabra de Dios, claro, ayuda a muchas personas, ayuda a los cristianos maduros, ayuda a los cristianos muy jóvenes y ayuda sin duda a los que no son cristianos, los que no han creído en Jesús. Muchas veces dificulta mi enseñanza, dificulta bajarlo al nivel de uno de 5 años. Así que la clase de niños ayuda para eso también. Y la idea es también que las madres puedan tener un descanso. Y yo he estado ahí, estamos ahí, en que venir a la iglesia no es mucho descanso, en mi sentido, porque es mi trabajo, pero en el sentido de Cristín, porque también tiene que trabajar. Y la idea es que por lo menos de vez en cuando poder venir a la iglesia podría ser un descanso. Claro, es un descanso de otras cosas, pero un descanso físico muchas veces no suele ser. ¿Qué buscas, Anita? What are you looking for? A black pill. Ok, necesitan otro asiento. Juan Carlos, thank you for being a helper. Así que si usted se cree ser capaz, aun si no se cree ser capaz, ¿cómo lo diría? Aun si no se cree ser capaz, eso lo diría. ¿Se entiende? Por lo menos. Ya. Aún así, ofrece, y vamos a poder conversar en qué podemos hacer para eso. Teniendo la sala cuna, la idea es que alguien puede sentarse ahí atrás, cuidar a los niños chicos. Creo que vamos a incluir a Samuel con los niños chicos, porque él quiere puro jugar y eso distrae a las niñas y complica a la que está enseñando, o sea Cristina, o sea otra persona, otro hermano o hermana. Así que alguien puede sentarse atrás, puede cuidar a los niños mientras que jueguen. Y en ese fin también voy a trabajar un poco en el tema del audio, porque no sé qué tanto se escucha la voz allá, especialmente si los niños están haciendo ruido. No he querido traer el equipo por tema de seguridad, pero ahora tenemos cámara de seguridad fija ahí arriba y vamos a instalar otro ahí atrás, así que algo podemos hacer para esconder el equipo si es necesario, pero también tener la cámara que me manda un aviso cuando hay movimiento. En fin. Lleguemos al estudio. Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Para seguir nuestra serie de estudios de la vida de Jesucristo. No hay mucho que yo puedo agregar como introducción a este pasaje. Seguimos viendo la discusión o el sermón incluso que podríamos decir que Jesús entregó al pueblo mencionado en Juan 8, versículo 2. Creo que principalmente en el pueblo estamos refiriéndonos a gente común, pero también por seguro vemos una presencia de los líderes religiosos. Y parece que las preguntas que hacen a Jesús, las personas que conversan con Jesús, no son tanto gente común. No me acuerdo si se lo había explicado anteriormente, pero no era muy raro durante una enseñanza religiosa si la gente interrumpiera al que está hablando para hacerle preguntas. Ahora, a nosotros nos incomoda, porque no, la idea es que yo hablo y ustedes escuchan, y si me interrumpen, no, para afuera nomás. No tan así. Pero cuando tenemos el tiempo de escuela dominical, espero que el formato sea un poco distinto. Y ahí si uno tiene, pero pastor, ¿verdad? Puede interrumpir y puede hacer la pregunta que quiera hacer. Pero muchas veces si alguien hacía una pregunta, bueno, podría haber sido porque realmente querían aprender. Pero en las preguntas que hacen de Jesús, muchas veces es para ver si pueden demostrarse más sabios que Jesús, más inteligentes que Jesús, más religiosos o espirituales que Jesús. Y por lo tanto la gente común no se creía capaz de retar al maestro, pero los líderes religiosos ahí sí. Y por eso ellos son los que tienen una conversación principalmente con Jesús en toda esta conversación, este sermón que hemos estado estudiando. Jesús ya ha enseñado varias verdades importantes. Al principio de este capítulo, tal vez el principio del mismo día que seguimos estudiando ahora, enseñó que todos estamos condenados por la ley. Y por lo tanto no debemos condenar a otros, lo que sucedió con la mujer tomada en adulterio. La semana pasada vimos en versículos 12 al 19 que Jesús luego se identificó como luz,
como verdad, como juez, como igual con el Padre. En cierto sentido, se estaba distinguiendo de los seres humanos quienes estamos condenados por la ley, ¿verdad? En la primera porción, Jesús no es condenado, todos los demás sí. En la segunda porción, Jesús es luz, nosotros no. Jesús es verdad, nosotros no. Jesús es juez, nosotros no. Jesús es igual al Padre, nosotros no. Entonces seguimos viendo, yo creo, esa idea del contraste entre Jesús y cada uno de nosotros. Hoy en nuestro texto del versículo 21 al versículo 30, Él sigue definiéndose y explicándose al pueblo. Pero vamos a ver que dentro de esta explicación hay un llamado específico para cada uno de nosotros. El objetivo de estas charlas o enseñanzas de Jesús no es para que la gente simplemente entienda quién es, aunque eso es bueno, sino para que creyesen en Él y así puedan tener una relación personal con Él y el Padre. Juan capítulo 8, se me olvidó comentar que siempre hay Biblias si alguien necesita. No sé si alguien necesita, pero siempre hay si alguien quiere. Juan capítulo 8, voy a empezar en el versículo 21 y voy a leer hasta el versículo 30. La Biblia dice en Juan 8, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, el mismo que os he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Oremos antes de seguir. Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por haber enviado a su Hijo para que viviera entre nosotros, para que nosotros como seres humanos pudiéramos conocer cómo es Él y cómo es usted a la misma vez. Gracias que Él vivió una vida santa, perfecta. Murió sin pecado para tomar nuestro pecado. Amén. Pero Señor, gracias que también usted nos haya dejado el registro aquí en su palabra. Y le pido que en este momento usted nos abra el entendimiento, nos ayude a entender y creer las verdades de su palabra. Señor, cámbianos. Cada uno obra en nuestras vidas tal vez de una forma distinta, pero haz tu voluntad en nuestras vidas. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Vamos a tomar un tiempo para examinar este pasaje con otros pasajes en la Biblia para poder entender bien lo que Jesús está diciendo aquí. Tal vez una lectura simple uno dice, eso es interesante, pero no sé qué tiene que ver con nada, así que voy a seguir leyendo. Vamos a tomar un tiempo para estudiarlo bien y espero poder entender bien lo que Jesús está diciendo. Creo que podemos resumir el mensaje de Jesús en tres contrastes. El primero lo encontramos en versículos 21 al 24 y es el contraste entre el destino de Jesús y el destino del hombre. Cuando digo el hombre, digo del ser humano, no distinto a la mujer en ese sentido. Nuestro destino es distinto porque nuestro origen también lo es. Versículo 23, Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús ahora ya se está distinguiendo de la humanidad, aunque era, y no sé, es una conversación teológica si todavía es 100% hombre o si ha dejado de ser hombre porque ahora otra vez es solo 100% Dios, no lo sé. Pero mientras que estaba aquí en la tierra, sin duda, era 100% hombre y 100% Dios. Así que aunque era 100% hombre, su origen no es como el nuestro.
Usted y yo empezamos a existir cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero Jesús siempre ha existido. En el mismo capítulo, revisa versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay mucho que Jesús estaba diciendo en ese dicho muy breve, lo vamos a estudiar cuando llegamos a ese momento. Pero por el momento entienda y recuerde que cuando Moisés habló con Dios, Dios habló con Moisés y lo envió a hablar con Faraón. Moisés preguntó, Dios, cuando él me pregunta el nombre, ¿quién me ha enviado? ¿Quién le voy a responder? Y él dijo, yo soy. Era un nombre de Dios propio, y Jesús ahora mismo en versículo 58, pero también lo vimos no tan destacado, lo vimos en nuestro texto, por ejemplo en versículo 28, Jesús estaba destacando que yo soy ese yo soy. ¿Verdad? Ustedes siempre querían conocer a Dios, siempre querían ver a Dios. Aquí estoy. Yo soy, yo siempre he existido. No tengo un origen, un punto de comienzo como los seres humanos. Ahora, esta verdad choca con lo que los mormones enseñan, por ejemplo. No, si usted no se ha metido en la mentira de los mormones, bien, puede tapar los oídos, no tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Pero si ha sido enseñado un poco de la doctrina de los mormones, ellos enseñan que todos nosotros somos hijos espirituales de Dios, tal como Jesús. Y todos nosotros existíamos antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y luego nosotros llegamos y Dios nos dio un cuerpo humano tal como dio un cuerpo humano a Jesús. Eso es pura mentira. Tú y yo fuimos formados, fuimos creados, no existíamos antes de que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Jesús, en cambio, siempre existía. En el principio era. ¿Verdad? Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tú y yo fuimos hechas por Él, que es eterno. Nuestro destino es distinto porque nuestro origen es distinto. Ahora entendamos bien el destino de Jesús. Es el cielo. En el versículo 21 Jesús les dijo, yo me voy a regresar de donde vine, soy de arriba, dijo en versículo 23, yo voy a regresar arriba. La palabra griega para voy, literalmente significa yo me retiro, voy a separarme de ustedes. No es que voy a ir a comprar al supermercado, eso es otra palabra griega que se ocuparía para el irse. Pero en esta palabra, el voy es, bueno, yo me voy de aquí. Ya no puedo seguir hablando con ustedes en ese sentido, no necesariamente que está molesto, pero yo voy a partir, yo voy a separarme de ustedes. Y es lo que Jesús estaba destacando. En Juan 16:28 lo dijo de esta forma, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Este tal vez sería, no busqué bien, tal vez sería la otra palabra griega para irse, porque no se iba a separar del Padre, iba a llegar, iba a unirse con el Padre. Pero Jesús, su destino es el cielo. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ahora mismo, ¿dónde está Jesús? En el cielo. Podemos destacar otros versículos que tal vez indican que Jesús también mora dentro del creyente. Pero Jesús, sin duda, está en el cielo. No tiene limitaciones físicas como nosotros. Por lo tanto, Él puede estar en más de un solo lugar a la misma vez. Pero Jesús, cuando decía, yo me voy, ¿a dónde se iba? Iba al cielo. Mientras que nuestro destino, naturalmente, es el infierno. Jesús dice otra vez en versículo 21, y en vuestro pecado moriréis. Creo que todos aquí entendemos que todos somos pecadores. Creo que todos aquí entendemos que a causa de nuestro pecado merecemos ir al infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23. Y en Romanos 6:23 la Biblia nos explica, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia dice que la paga o la consecuencia de nuestro pecado es muerte, sí, está hablando de la muerte física, pero está hablando más que eso, está hablando de la muerte espiritual, que es conocida como la segunda muerte. Cuando si usted muere, termina esta vida sin conocer a Dios, sin tener una relación personal con Dios, usted va a pasar la eternidad en el infierno. Es lo que sucedió con el hombre rico en Lucas capítulo 16. Donde la Biblia nos relata en versículo 22, y aconteció que murió el mendigo, era Lázaro,
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. A veces tenemos la idea del infierno de que, bueno, es una posibilidad para algunas personas, pero nunca será realidad para mí. Déjame asegurarle que si usted muere sin haber confiado en Jesús y solamente en Jesús para el pago de sus pecados, usted se va a encontrar en el mismo destino. ¿Por qué? Como Jesús dijo en el versículo 21, porque en vuestro pecado moriréis. Este hombre que en Lucas 16 no era más ni menos malo que ninguno de nosotros. Si Él estuviera en nuestra presencia, no podríamos identificarlo como, bueno, Él sí va al infierno y nosotros no. No, Él era igual de malo como nosotros. Él no está en el infierno hoy día, y créame que hoy día sigue estando en el infierno. No está ahí porque era rico, ni porque maltrató a Lázaro. No está ahí porque no fue a la iglesia o no se puso una ropa religiosa. Está en el infierno porque murió en su pecado. Murió sin creer en el único quien puede quitar sus pecados. De hecho, la respuesta de los judíos aquí en versículo 22, decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos querían entender que Jesús estaba diciendo, yo voy a ir al infierno y no pueden ir conmigo al infierno, porque ellos estaban tan seguros de que se iban a ir al cielo. ¿Cómo? ¿Cómo que Él se va a ir a algún lugar donde nosotros no podemos ir? El único lugar donde nosotros no podemos ir, porque mira, nosotros somos bien religiosos, el único lugar donde nosotros no podemos ir es el infierno. Eso creían. Pero igual que este hombre rico, estaban yendo al mismo destino porque creían que eran capaces de conseguir su propio pasaje a la vida que viene después de esto. Nuestro destino naturalmente es el infierno. Pero Jesús también destaca nuestro impedimento, que es precisamente el pecado. Otra vez en versículo 21, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez en versículo 24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y por lo tanto no podréis venir a donde yo voy. Naturalmente, claro, todos preferimos ir al cielo. Estaba hablando con alguien hace algunas semanas, si usted muriera hoy, ¿dónde iría? Pues quiero ir al cielo. Eso no es lo que le pregunté. Todos queremos ir al cielo, pero ¿dónde se iría? Tenía que pensarlo y al final dijo, no lo sé. Y era una oportunidad de presentarle el Evangelio. Pero claro, ¿quién diría yo quiero ir al infierno? Tocando puertas hace un rato desde que, verdad, entregué una invitación, alguien lo aceptó y le pregunté, oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, si muriera hoy, ¿dónde iría? Al infierno, por seguro. Hay personas que me han respondido así. Creo que en cierto sentido estaban diciendo, la religión no es para mí, no me cuentes más de tu Cristo, no me cuentes más de la Biblia, no. Tú vas a decir que yo voy al infierno y está bien conmigo. Pero si realmente creían lo que decían, no creo que lo dirían con el mismo carácter. Si realmente creían que el infierno es real, que si realmente creían que están yendo en ese momento rumbo al infierno, no creo que lo dirían con el mismo tono de voz. Creo que lo dirían un poco pesado, un poco cargado, un poco triste, porque nadie puede imaginar el infierno, mucho menos gustar lo que puede imaginar en ese sentido. ¿Verdad? Si entiendo que en Chile no hay pena de muerte, pero en los Estados Unidos, en algunos estados todavía aplican la pena de muerte para algunas personas. Y básicamente lo que sucede, voy a usarme de ejemplo para no usar a nadie más. Si Natán comete un delito tan grave que merezco la pena de muerte, primero me van a encarcelar con la población en general en un cárcel típico. Pero después de mi juicio, cuando me encuentran culpable, voy a seguir esperando hasta que el juez declara, o el juez o a veces es el jurado que declara y el juez simplemente aprueba, te sentencio a la pena de muerte. Lo que de ahí hacen, me pasan a una cárcel, una parte de la cárcel especial, que es conocido como el camino de la muerte, básicamente. Y cada delincuente, cada reo, cada preso que está ahí, está bajo la misma sentencia. Un día van a ejecutarte, van a matarte por el crimen, el delito que has cometido.
Normalmente en los Estados Unidos hay mucha oportunidad de apelar la sentencia, hay mucha oportunidad de decir, mire, esto estaba mal, no me dieron esta oportunidad, violaron mis derechos, y típicamente, no sé un número preciso, pero típicamente demora unos 7 años desde que le dicen te vamos a matar, te damos la sentencia de muerte, hasta que por fin ejecutan a la persona. Si eso es bueno o no es bueno, no lo sé, pero pienso como una de esas personas, no sabiendo cuándo será mi último día. No, yo no voy a decir a nadie, estoy aquí en este camino de la muerte y es genial, deberías venir y compartir conmigo. No, porque entiendo la gravedad de lo que me espera. Y viendo todo lo que me encierra, viendo los fierros que me mantienen ahí, viendo al que antes estaba a mi lado pero ahora lo llevaron y lo mataron, viendo todo esto, entiendo que esto no es un chiste. Lamentablemente mucha gente hoy día cree que el infierno es un chiste. Jesús dice, en su pecado moriréis. Y vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el pecado. Isaías 59, versículo 2, la Biblia nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y si nos separa de Dios en esta vida, bueno, es una cosa. Pero si nos separa de Dios en la siguiente, vamos a estar eternamente en el infierno. En Lucas 16, 26, otra vez hablando del hombre rico y Lázaro. El hombre rico, estando en el infierno, pidió que alguien bajara y pusiera su dedo en un vaso de agua y le tocara la lengua con una gotita de agua para ayudar a aliviar el dolor que él tenía. Y la respuesta fue, no podemos. Versículo 26, y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay un impedimento, hay una separación, hay una división entre los que vamos al cielo y los que vamos al infierno. En Apocalipsis 21, 27, hablando del cielo, la Biblia dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira. Bueno, usted dice, pero sí, ¿quién no ha hecho mentira? ¿Quién podría decir yo no soy inmundo? Tiene razón, todos somos inmundos, pero luego dice, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay oportunidad, pero solamente si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo puedo tener mi nombre escrito ahí? Vamos a llegar a eso en un momento, pero en el versículo 24 de nuestro texto, Jesús nos dio una pista. Porque por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Creo que cada uno de nosotros hemos escuchado del Evangelio. Hemos escuchado que Jesús descendió, vivió entre nosotros para luego morir en una cruz, para ser sepultado y para resucitar el tercer día, para demostrarse victorioso sobre la muerte y el pecado. Y es simplemente, solamente, únicamente, exclusivamente por medio de creer en Él que podemos cambiar nuestro destino, que podemos ser declarados santos en los ojos de Dios, que podemos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Jesús dijo algo más en versículo 21. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis. Creo que está hablando de nuestro esfuerzo. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo entiendo que tengo pecado, si yo tengo que voy a ir al infierno, si yo entiendo que no puedo llegar a donde Cristo está, ¿qué puedo hacer? Me buscaréis. Creo que aquí en Juan 8 Jesús se refería a una búsqueda humana, una búsqueda física, con los ojos. No me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Él no está aquí físicamente. Pero si tú buscas a Jesús con fe, si tú buscas a Jesús creyendo que lo que Él dijo es la verdad, lo hallarás, porque Dios siempre es alcanzable en ese sentido. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. En versículo 31, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. ¿Cuál es el pacto? Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de Dios es fiel, pero tienes que buscar a Dios con fe. Por eso la Biblia dice, lo he citado mucho en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le buscas con fe. Pero nuestro remedio aquí, lo mencioné antes en versículo 24, nuestro remedio es la fe. No es suficiente buscar a Dios sin también creer en Dios. No es suficiente venir a la iglesia y aprender de Dios sin también creer en Dios. Y hablo de la salvación y hablo después de la salvación. ¿Verdad? Pastor, yo quiero que Dios me bendiga y por esto voy a la iglesia. Qué bueno, sigue viniendo a la iglesia, pero ¿qué pasó con creer lo que estás aprendiendo en la iglesia? ¿Qué pasó con obedecer y hacer caso a las instrucciones de Dios en la Biblia? Nuestro remedio es la fe, porque Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 16, Jesús estaba hablando a los discípulos, hablando a gente que ya había creído en Él, y dijo, un poco más y no me veréis. Físicamente no me vas a ver, no voy a estar aquí. Y otra vez un poco más y me veréis, porque yo voy al Padre. Él estaba diciendo, me vas a buscar y me vas a encontrar porque vas a estar conmigo en el cielo, porque habían creído en Él. En Juan 14, versículos 3 y 4, Jesús les dijo también a los discípulos, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí hablando a gente que no había creído en Él, Jesús dijo, yo me voy, no sabes a dónde voy, no puedes llegar a dónde voy. Pero en Juan 14, hablando a sus creyentes, sus seguidores, los discípulos, yo me voy, pero ya saben a dónde voy. Y ya saben cómo llegar a dónde voy. De hecho, ya saben que van a llegar a dónde voy. Porque la diferencia, responder con fe, creer en Él. Así que Jesús se distingue de la humanidad en su destino, con nuestro destino. Pero también se distingue de nosotros en versículos 25 al 27 en su relación con el Padre y nuestra distancia del Padre. En versículo 25 le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Cómo? Tú te crees ser alguien importante, pero ¿tú quién eres? Y en versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. Él tiene una relación especial con el Padre que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Lo mencioné en versículo 28, cuando en el medio Jesús dice, entonces entenderéis que yo soy. En versículo 24 no lo destaqué, pero lo leímos, si no creéis que yo soy. Estamos hablando del mismo nombre que Dios, el Dios Trino tenía en el Antiguo Testamento cuando habló con Moisés, y el nombre que dio para hablar con Faraón. Yo soy. Si no crees que yo soy el mismo Dios, vas a morir en tu pecado. Si no crees que yo soy el Dios que siempre buscabas, vas a morir en tu pecado. Hay gente religiosa hoy día que se cree ir al cielo, pero niegan que Jesús es el yo soy. Y Jesús claramente dijo, si no creéis que yo soy, hay que creer que Él es Dios. En Éxodo 3:14 es donde encontramos el nombre que Dios dio a Moisés. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Es imposible separar a Jesús de Dios, el Dios Trino, porque Jesús es Dios. No puedes separar el agua o el vapor o el hielo del H2O, porque el agua, el vapor y el hielo son H2O. Imposible separarlos. Y Jesús también es Dios. Y en versículo 28 Jesús dijo, vas a entender esto cuando soy crucificado. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Pero no dijo, entonces creeréis que yo soy. Porque a pesar de entender la verdad, muchos siguieron rechazando la verdad. Jesús, ya lo vimos la semana pasada en versículos 12 al 20, dijo que era luz, que era verdad, que era juez, igual al Padre. El Dios del Padre también es luz, también es verdad, también es juez. El mismo, por eso Jesús respondió en versículo 28, no, versículo 26. Perdón, versículo 25. ¿Tú quién eres? El mismo que os he dicho desde el principio. El mismo que os he dicho hace una media hora. Soy luz, soy verdad, soy juez, soy igual al Padre. Pero también en versículo 26 y versículo 40,
aunque no leímos el 40, Jesús es el vocero del Padre. Muchas cosas tengo que decir. ¿Por qué lo tiene que decir? Porque Dios se lo había enviado. Versículo 40, Jesús dijo: mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Yo soy el vocero del Padre, les estoy comunicando el mismo mensaje del mismo Dios que ustedes pretenden creer. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo, dijo al final del versículo 26, si me olvidó leer esa parte. En el Antiguo Testamento, el Dios Trino habló a la humanidad por medio de profetas, ¿verdad? El profeta Samuel, por ejemplo, el profeta Moisés, por ejemplo, muchos profetas distintos. Dios habló a un individuo y ese individuo habló a la humanidad. Pero durante la vida de Jesús habló a la humanidad por medio de Jesús. No veo ningún otro profeta en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús era el vocero de Dios. Y hoy habla por medio de la Biblia. En Juan 1:1 leemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero la palabra griega ahí para verbo es la palabra logos, que literalmente podría ser y tal vez debería ser traducida palabra. No se traduce palabra porque palabra es femenina, entonces estaríamos diciendo más adelante ella hablando de Jesús. Entonces los traductores, creo que de todas las traducciones de Reina Valera, quisieron traducir el verbo en vez de la palabra. Pero encontramos la misma palabra griega, logos, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde la Biblia dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En 1 de Pedro 1:23, ¿está hablando de la Biblia o está hablando de Jesús? Y creo que la respuesta es sí. En cierto sentido está hablando de las dos cosas. Somos renacidos por la palabra de Dios, la Biblia vive y permanece para siempre, pero somos renacidos por la palabra de Dios, el Logos, Cristo, que vive y permanece para siempre. Así que cuando la Biblia dice en Juan 1:1 que Jesús es el Logos, está diciendo que es la palabra de Dios. La palabra que sale de su boca es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Usted puede tomar un libro que yo escribí y decir: mire, esta es la palabra de Natán. Es cierto, pero esto también es la palabra de Natán. Esto no es la palabra de Dios. Esto sí es la palabra de Dios. Pero cuando Jesús estaba hablando, lo que salió de su boca es la palabra de Dios. Es el vocero del Padre. En versículo 26, también Jesús nos recuerda que es juez. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En cierto sentido, el hecho de que es el vocero podría relacionarse con la luz. Es difundida, es compartida, alcanza a muchos lugares. Pero vuelve a destacar que también es la verdad, y vuelve a destacar otra vez que también es juez. En Juan 12, búsquelo por favor, está en Juan 8, no les cuesta ni 10 segundos encontrar Juan 12. Y yo puedo ayudar la voz que anda saliendo del resfrío también. Juan 12, versículo 47. Jesús dice en Juan 12:47: y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, porque son las palabras de Dios, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Cuando Jesús dijo en nuestro texto, versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar, realmente no separamos las dos cosas. Las dos cosas son una. La palabra que Jesús habla es la misma palabra que juzga. Y cuando Jesús dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, esa es la palabra y es el juez. Es la palabra para informarnos, pero también es la regla que nos va a juzgar al final de esta vida. Cuando leímos en Apocalipsis que solamente no entrará cosa inmunda, solamente el que está escrito en el libro de la vida, ¿cómo puedo tener mi nombre escrito en el libro de la vida? Jesús ya se lo dijo. Aunque no mencionó el libro de la vida, mencionó el único requisito para cambiarse del grupo de los condenados, destinados al infierno, al grupo de los salvados, destinados al cielo, y es simplemente creer en Él. Él es juez, porque lo que ha hablado nos juzgará un día.
Dios ya nos entregó la regla con que seremos juzgados. Por ejemplo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree, el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Esa regla nos va a juzgar. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar personas al infierno? Muchas personas lo han preguntado. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Y la respuesta es, Él no manda a nadie al infierno. Nosotros mismos nos mandamos al infierno cuando no creemos en Jesús. La regla que Dios ha entregado nos condena. En cierto sentido, Él no nos manda. Nosotros mismos nos mandamos al infierno porque no creemos en Jesús. Vemos que Jesús es inseparable al Padre, pero nosotros, versículo 27, tenemos distancia del Padre. No entendieron que les hablaba del Padre. En Juan 17, versículo 8, la Biblia dice, creo que Jesús está orando, hablando con su Padre en el cielo, porque las palabras que me diste les he dado. Claro, porque en Juan 17, 7, se me falla. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el 17. Pero en 17:8 otra vez, Jesús dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque ellos recibieron con fe, y estas personas escucharon, pero no creyeron, no entendieron. Distancia del Padre. Por último, el último contraste entre Jesús y yo, nosotros, lo encontramos en versículos 28 al 30. Y es el contraste de la obediencia de Jesús contra la desobediencia nuestra. En versículo 28, Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. No dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Dijo, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre. Al hablar de levantar el Hijo del Hombre, estaba hablando de levantarlo en una cruz. Ahora, Él podría haber dicho, cuando soy levantado en la cruz. Y así el enfoque estaría en Él y en la cruz. Y aunque el enfoque sí está ahí, el enfoque también está en el sujeto de esta acción. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Claro, Él está hablando a los judíos, no estaba hablando a nosotros, los chilenos o los gringos que estamos en Chile, ¿cierto? Ninguno aquí clavó un clavo en sus manos o sus pies, pero sin embargo, nosotros pusimos a Jesús en esa cruz, porque Él murió a causa de nuestros pecados. En Romanos 5:8 la Biblia dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos, yo no voy a culpar a los judíos por haber crucificado a Jesús. En cierto sentido, ellos estaban cumpliendo con lo que Dios había predicho, con el plan de Dios para proveer para nuestra salvación. La culpa la tenemos nosotros. Cuando leemos la historia, la representación, la descripción gráfica de lo que sucedió con nuestro Señor y Salvador, cómo era golpeado, cómo es que la carne casi se caía de su cuerpo, y podríamos enfocarnos en ese momento. No podemos pensar qué crueles eran ellos. Tenemos que darnos cuenta lo horrible que son nuestros pecados, porque eran nuestros pecados que hicieron todo eso con Él. Eran nuestros pecados que lo clavaron a esa cruz, y nuestros pecados por el cual Él murió. Nosotros crucificamos a Cristo, pero en todo eso la obediencia de Cristo es revelada, porque demostró que es el verdadero. En Romanos 1:4 la Biblia nos dice, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que cuando Jesús fue crucificado, hasta que fue crucificado, algunos de los judíos creían, él solo está hablando. Dice que va a morir en una cruz, dice que después va a resucitar, pero Él solo está hablando. Sería parecido a que si yo fuera un experto, un profesional en básquetbol, y viene Félix y dice, vamos, 1 contra 1, yo te puedo ganar. Vamos, tú solo estás hablando. Pero después empezamos a realmente jugar y me gana fácil. Se acabó el debate. Pero lo mismo con Jesús. Él decía, yo voy a morir en la cruz y voy a resucitar. Y
Él solo está hablando. Pero luego fue crucificado y algunos dijeron, bueno, fue crucificado porque el tonto siguió hablando y por fin lo mataron. Pero cuando resucitó, se acabó el debate. Ya no podemos negar que Jesús es Dios. Ya no podemos negar que Él es todo lo que había dicho. Ya no podemos negar que Él es el verdadero. Ahora, aún así algunos querían negarlo, pero ¿cómo lo negaban? Al mentir, al mentir, al mentir, al mentir y mentir. Y esa mentira sigue engañando gente hoy día. Pero sería parecido tal vez a que si yo les dijera que yo sabía tocar el acordeón, un instrumento muy bonito, me gusta, muy portátil en ese sentido. Yo sé tocar el acordeón. Y dirían, de verdad, algunos tal vez incluso me creerían. Pero cuando me entregan el acordeón, sabrán que les había engañado. No, yo no sé tocar el acordeón. O sería parecido a que si yo dijera, mire estos brazos, yo puedo cargar 500 kilos con estos brazos. Ya veo la cara de sonrisa incluso por medio de la mascarilla. Pero no, él no puede cargar 500 kilos y tienen razón, no puedo. Pero si yo levantara los 500 kilos, se acabaría el debate. No tienen que explicarlo. No pueden explicarlo porque sus brazos son muy delgados. Tal vez hay alguien que puede cargar 500 kilos, pero no tiene un cuerpo como el mío, ¿verdad? Es increíble, pero no tienen que explicarlo. No tienen que entenderlo, simplemente tienen que creer lo que han visto con sus propios ojos. Y cuando hablamos de Jesús y la resurrección, estamos hablando de la misma cosa. ¿Cómo puede ser que un Dios perfecto muriera en mi lugar? De verdad no se lo puedo explicar al 100%. ¿Cómo puede ser que luego resucitaría? ¿Y cómo puede ser que ahora está en el cielo? ¿Cómo puede ser? Vas a tener tus dudas. Siempre va a haber esa pregunta, ¿cómo puede ser? No tienes que poder explicarlo. Tienes que simplemente creer lo que ya has visto con tus propios ojos en la palabra de Dios. Jesús siempre estaba sometido al Padre. En versículo 28, nada hago de mí mismo, dijo. Como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Otra vez el vocero. Yo simplemente soy obediente. Siempre agrada al Padre, versículo 29, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está Jesús, obediente, sometido, siempre agradando al Padre. Pero nosotros no siempre nos sometimos al Padre. Nosotros no siempre agradamos al Padre. Nosotros hemos pecado. Y por lo tanto, la Biblia dice que somos enemigos del Padre. En Romanos 8:7 la Biblia dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Naturalmente tú y yo somos enemigos de Dios. En Juan 3:18 la Biblia dice que somos condenados. El que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36, el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí está Jesús, obediente, sometido, agradando al Padre siempre. Y aquí estamos nosotros, pecadores, enemigos de Dios, bajo la ira de Dios, condenados a una eternidad en el infierno. Se nota el contraste, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, destinados al infierno que merecemos. En versículo 24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero el texto no termina ahí, porque el último versículo que leímos, el versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Al creer en él, en vez de ser enemigos de Dios, ahora somos perdonados. La Biblia dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo puedo tener mi ofensa perdonada. Imagínense otra vez en este camino de la muerte, que es conocido la parte de la cárcel en los Estados Unidos. Aquí con otros conocidos, incluso hemos llegado a ser amigos, pero todos destinados a la misma muerte, tarde o temprano. Para algunos será más tarde, para otros será más temprano. Destinados al mismo lugar, hasta que alguien viene, me abra la puerta de mi cuarto, de mi prisión, y dice, anda, puedes salir libre. ¿Cómo puedo salir libre? No lo sé, pero de alguna forma tu ofensa fue perdonada. Así es cuando yo creo en Jesús.
La Biblia dice que Dios me declara perdonado. Ahora puedo ir libre. Más que eso, si yo había tal vez ofendido a alguien, tal vez maté a algún familiar de alguien y por eso estaba encarcelado, cuando yo salgo de la cárcel, por seguro esa persona no me quiere ver. Pero cuando Dios te perdona, no tan solo te remueve el castigo del infierno, sino ahora te quiere ver. La Biblia dice que en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, antes éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La idea de estar reconciliado significa que antes existía una ofensa. Antes no queríamos vernos, pero reconciliados ahora nos abrazamos, ahora nos amamos, ahora tenemos una relación el uno con el otro. No es una amistad lejana, sino la Biblia dice que llegamos a ser los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Nada, pero creí en Jesús. Somos justificados, la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo estando encarcelado en ese camino de la muerte, si yo me escapara un día, no sé qué sucedió, hay un transporte y en el transporte hay un choque, imagina el escenario que quieres imaginar. Yo me escapo. No estoy perdonado, no estoy reconciliado, no estoy libre, porque todavía estoy condenado. Me compré unos momentos hasta que vuelven a encontrarme y vuelven a meterme al mismo camino de la muerte. Pero la Biblia dice que y hay personas religiosas que viven así, pensando que se van a escapar, pero tarde o temprano la justicia de Dios los va a alcanzar. Pero cuando creemos en Dios, ahora estamos justificados. Las cargas borradas, nunca condenados, justificados. Y la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es que, pastor, yo sé que he creído en Dios y sé que Dios me perdonó, pero es que tengo algunos pecados tan grandes que no sé si por eso tal vez me va a enviar al infierno. Tal vez no creíste en Jesús entonces, porque al creer en Jesús ninguna condenación hay. ¿Qué pecado en tu vida será tan grande que Dios no lo puede perdonar? No hay pecado. El único pecado, y tal vez comparto mi perspectiva de lo que la Biblia dice, pero el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado de rechazar a Jesús. Si tú vives tu vida creyendo que Jesús no es capaz, entonces al final de esta vida vas a ir al infierno, no porque fuiste alcohólico, drogadicto, porque robaste, porque mentiste, no, sino porque no creíste en Jesús. Y si en tu vida has sido alcohólico, has sido drogadicto, has mentido, has matado, pero has creído en Jesús, todo lo demás es perdonado, porque lo único que importa es creer en Jesús. Por eso la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Jesús dijo a sus seguidores, a donde voy, conoces el camino. Creo que todos aquí, espero que todos aquí conocemos el camino. Si no conoces el camino, háblame, por favor. Quiero ayudarle a conocer el camino. La pregunta es si has creído en el camino, si has creído en la verdad, si has creído en la vida. Jesús tenía un destino distinto a los que le escuchaban ese día. Él volvería al cielo pase lo que pase. Pero ellos, como todos nosotros, se dirigían al infierno. Él es igual al Padre, igual en su deidad, igual en su santidad, igual en su poder y en todo sentido. Pero también es obediente al Padre. Nosotros, no somos muy parecidos al Padre. Somos pecadores, injustos, rebeldes por naturaleza. Pero aún así, Dios ofrece perdonarnos, ofrece justificarnos, ofrece transformarnos y santificarnos. Y solo tienes que creer. Creer que todo lo que dijo Jesús es la verdad. Acepta por medio de la fe que Jesús murió por ti y toma el regalo de la vida eterna que te extiende por medio de la sangre de Jesús. Observa otra vez el versículo 21. Lo que hice mención hace unos minutos. Jesús dijo, yo me voy y me buscaréis,
y en vuestro pecado moriréis. No dijo vuestros pecados, plural. Dijo vuestro pecado singular. ¿Cuál pecado? El pecado de no creer en el Evangelio. Si no crees en Jesús, si no aceptas el pago de Jesús como el único y completo pago para tus pecados, irás al infierno por el único pecado de no haber creído en Él. Créeme. Pero cristiano, esta enseñanza también es para ti. ¿Eres cristiano? La primera pregunta. ¿Sabes lo que significa ser cristiano? Significa ser imitador de Cristo. Por lo tanto, si tu destino es el mismo que el destino de Jesús, si tienes una relación con el Padre, deberías ser obediente al Padre tal como Jesús. Tal vez estás considerando una decisión personal. Entiendes lo que Dios quiere, pero también entiendes que tendrás que pagar un precio al tomarlo. Tal vez perderías ingresos, comodidad, tiempo de relajo, no sé. Y tal vez por no querer pagar el precio no has obedecido al Padre. Si ese es tu testimonio, no te llames cristiano. Claro, si has confiado en Jesús, eres hijo de Dios y tu destino en el cielo está asegurado. Pero si no vas a obedecer al Padre a cualquier precio, como Jesús hizo, si no serás obediente como Cristo, no te llames imitador de Cristo. Señor Padre, ayúdanos. Tú nos conoces. Conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente y conoces la posibilidad de nuestro futuro. Pero le pedimos que usted nos cambie. Le pedimos que usted nos ayude a responder correctamente a la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Y Señor, si hay alguno aquí que sigue destino al infierno, Señor, siguen creyendo que tal vez algo que hagan ellos será suficiente para borrar sus pecados. Dios, ayúdeles a entender no tan solo la tontera de su pensamiento, sino el peligro de su pensamiento. Porque nadie tiene promesa de mañana. Obren sus vidas que sean salvos. Pero para nosotros que somos salvos, Señor, ayúdanos a ser obedientes. A ser voceros tuyos en el sentido de compartir la verdad de la palabra de Dios. Pero a ser obedientes, a sufrir, a pagar cualquier precio que sea necesario para cumplir tu voluntad, sea cual sea. Úsanos para alcanzar a nuestros vecinos con el Evangelio. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Les invito a tomar sus himnarios, ponerse de pie y cantar un último himno, el himno número 71. Himno número 71 dice: tendrás que renacer. ¿Has renacido? ¿Qué significa renacer? Significa nacer a la familia de Dios. Eso es lo que Dios hace cuando yo creo en Él, cuando yo confío en Él. Himno número 71, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer.
muchas gracias por venir. Espero poder ser de bendición no tan solo en este tiempo, sino también entre semanas. Si puede ver con cualquier cosa, me dicen si hay alguna duda, si quiere juntarnos para compartir un cafecito y conversar de lo que sea, para eso estamos. Si no, nos despedimos y podemos volver a vernos a las 6, si Dios permite. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.